¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Amazement o de Attraction. En el video vamos a revisar cuáles son las cartas que se nos están entregando, sus efectos, funcionamiento, importancia, ventajas, desventajas, complementos, un poco de mi opinión sobre este y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, se me habla el recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. El arquetipo de Amazement y o de Attraction hizo su debut recientemente en Lightning Overdrive, el set principal más reciente entregado a nosotros TCG. Los monstruos Amazement son de atributos y de tipos múltiples, también cuentan con algunas cartas de magia. Por la parte de las cartas Attraction, todas son cartas de trampa y tienen la particularidad de que cuando se activan se van a poder equipar a un monstruo nuestro o del oponente, y basado en qué monstruo esté equipado es el efecto que nos van a estar dando. El estilo de juego del deck está completamente orientado al control. Queremos a través de las trampas Attraction poder estar obteniendo ciertos efectos para poder controlar el ritmo de juego, interrumpir las jugadas del oponente, hacer que nuestros campos sean mucho más potentes, y en conjunto de las cartas de trampa Attraction tenemos todas las cartas Amazement que nos van a poder permitir empujar por el juego, tener mucha más consistencia, velocidad y mucho más. Vamos a revisar todas sus cartas, efectos, importancia, razonamientos y ratios. Vamos a comenzar con sus monstruos. Primero tenemos Amazement Administrator Arlequino. Una vez por turno podemos remover cualquier número de trampas Attraction desde nuestro cementerio, luego seleccionar ese número de cartas que nuestro oponente controla. Esto es costo de requerimiento. Las cartas pueden estar boca arriba, boca abajo, no especifica, las destruimos. Este efecto no es hard once per turn, por lo que de tener múltiples copias de este monstruo podemos usar este efecto en múltiples ocasiones. Solamente podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Si una carta de trampa es activada, excepto durante el damage step, y no importa qué tipo de trampa, puede ser una trampa normal, continua o de counter, tampoco importa si fue nuestra o del oponente, pero sí debe quedar muy claro que debe ser activación y no uso, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Si nuestro oponente invoca de manera normal o especial uno o varios monstruos, excepto durante el damage step, podemos seleccionar uno de esos monstruos boca arriba que controla. Equipamos una carta de trampa Attraction desde nuestro deck AS blanco. Su primer efecto es de tipo Access Code Talker, que depende de las cartas Attraction en cementerio para poder destruir una carta o incluso limpiar el campo. No importa si los nombres en el cementerio están repetidos. Su invocación propia es solamente una vez por turno, y de hecho, si están familiarizados con Altergeist Multifaker, tiene un funcionamiento muy similar, con la ventaja de que aplica incluso para las trampas del rival, y para el efecto de poder equipar las cartas a los monstruos oponente es un efecto tremendo, ya que sea que estaríamos obteniendo el efecto que deseamos o que tenemos complementos para explotarlo y cambiarlos de monstruo equipado, podemos obtener muchísimo valor de esta carta. Es algo increíble que traiga las cartas activadas. Es el monstruo jefe por excelencia, lo queremos en el campo lo antes posible por todo lo que da. Es un cuerpo de consideración, permite buscar y activar las trampas Attraction indirectamente e incluso puede romper campos. Vemos uso entre 2 y 3 copias, lo más recomendable es a 3 debido a lo simple que es su condición de invocación. Los siguientes dos monstruos Amazement tienen un efecto compartido que es, como un efecto rápido, podemos seleccionar una de nuestras trampas Attraction equipadas a un monstruo, no importa si el monstruo es nuestro o del oponente. Este es el requerimiento. Se le equipamos un monstruo Amazement que controlamos o un monstruo boca arriba que el oponente controla. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Hablaremos rápido de sus efectos en solitario y luego volveremos a revisar este efecto para consolidar por qué es tan esencial. Para los efectos en solitario de cada uno, primero tenemos Amazement Attendant Cómica. Cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos poner boca abajo una trampa Attraction directamente desde nuestro deck. Es el Marionetter del deck. De nuevo, si están familiarizados con Altergeist, el que podamos estar poniéndola directamente al campo boca abajo le permite jugar alrededor de algo común como Ash Blossom. Es la carta que siempre queremos ver en nuestro turno, ya que nos estará dando el efecto que necesitamos para el turno del rival. Siempre se le ve a 3 copias. El otro monstruo es Amazement Ambassador Bufo. Cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos seleccionar una carta de trampa Attraction en nuestro cementerio y un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla. Equipamos esta trampa al monstruo oponente. Este efecto es bastante complicado de llevar a cabo. En papel es algo simple a partir del turno 3 y posterior que podamos sacar provecho de la misma, pero el requerimiento de la carta en cementerio, monstruo rival y que exija la normal summon limitan demasiado el uso de esta carta. Para versiones puras, una copia es lo más regular de ver, pero ya que depende tanto del rival, de forma regular no vemos su uso. Volviendo al efecto rápido que comparten de poder cambiar a qué monstruo esté equipado nuestra carta Attraction, es algo tremendo, ya que el efecto de la carta Attraction lo vamos a obtener en el momento en que está resolviendo el efecto, no cuando lo estamos activando. Esto permite que este efecto rápido permita cambiar a qué carta está equipada. Sumado a esto, el poder cambiar de blanco de la trampa equipada no solamente suma que podamos obtener el máximo de efecto de las cartas Attraction, sino que si nosotros o el
oponente vamos a perder cartas, sea porque abandonarán el campo, serán destruidas y similares. Con esto podemos tener un control superior sobre el flujo de las mismas cartas. Su último monstruo aparece en Dawn of Majesty y es el Amazement Assistant Delia. Podemos revelar una trampa Attraction en nuestra mano. Invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano. Podemos enviar una trampa Attraction desde nuestra mano o boca arriba en el campo al cementerio como costo. Colocamos boca abajo una trampa Attraction directamente desde nuestro deck. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Es un cuerpo extra en campo, lo que en papel podría verse como algo beneficioso para poder obtener el efecto de las cartas Attraction de cuando tenemos un monstruo en campo. En la práctica es una carta que acaba sobrando. No tienen jugadas del extra deck como para que esta carta se haga esencial. Su segundo efecto de forma similar a Cómica Busca. El problema es que es un costo el poder hacer esto, por lo que si el oponente lo llega a negar, nos quedaremos sin la trampa en cuestión. Si utilizan a bufo o si su construcción está orientada a ir segundo, podría ser una opción interesante. El uso ha variado muchísimo, sumado a que es un arquetipo que pocos jugadores le han puesto atención. La aparición de esta va de entre una copia hasta 3. Consideren la extensión que brinda y la capacidad de generar una segunda búsqueda además de la de Cómica. Para las magias primero tenemos Amazing Time Ticket, que es una carta de Quick Play. Pagamos 800 de vida como costo. Aplicamos este efecto dependiendo de quién sea el turno. Nuestro turno, añadimos una carta Amazement desde nuestro deck a nuestra mano. El turno del oponente, colocamos una trampa Attraction directamente desde nuestro deck. Puede ser activada este turno. Solamente podemos activar una de estas por turno. Para nuestro turno es el rota del arquetipo. Buscar cartas Amazement implica que podemos buscar todos los monstruos y magias, y una trampa que no comparte el nombre. Para el turno del rival es solamente buscarnos las trampas Attraction, pero tiene el agregado de que podemos utilizarla inmediatamente. No importa en qué turno veamos esta carta, es una que queremos utilizar todo el tiempo, ya que añade a la consistencia del deck. Siempre se le ve a 3 copias. La siguiente es Amazement Special Show, que también es una Quick Play. Cuando nuestro oponente activa una carta o efecto que selecciona uno o varios monstruos Amazement que controlamos, podemos seleccionar uno de esos monstruos Amazement que controlamos. Lo regresamos a la mano. Luego, invocamos de manera especial un monstruo Amazement desde nuestra mano. Este efecto no es hard once per turn. Este es por mucho la peor de las cartas. Cuando se hace target a uno de nuestros monstruos Amazement, permite cambiarlo o solamente hacer que pierda el target. Esta podría tener cierto valor si no fuera porque las cartas más importantes están activando cuando son invocadas de forma normal y no de otra forma. Así que si por alguna razón estamos en un formato o juegan contra estrategias que hacen mucho target, podría ser una opción interesante. De no ser así, eviten el uso de esta carta. No aparece prácticamente nunca, si acaso a una copia. Su última magia es Amazement Precious Park, que es un campo. Durante nuestra main phase podemos activar una trampa Attraction el turno que fue colocada. Durante la fase final podemos enviar al cementerio una trampa Attraction que controlamos que está equipada a un monstruo. No importa si el monstruo lo controlamos nosotros o no. Luego seleccionamos una trampa Attraction con un nombre diferente que esté removida o en nuestro cementerio. La colocamos de vuelta al campo. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Es la carta tipo Temple of the Kings del arquetipo. Yendo segundo es una carta fantástica, ya que no tenemos que esperar al turno del rival para que las trampas estén activadas, ayudando con los objetivos del deck como invocar a Arlequino o poder activar inmediatamente cualquier carta Attraction. Su segundo efecto es el único de reciclaje que tiene el arquetipo. Permite que en la fase final, y no importa de qué jugador, cambiar una carta Attraction boca arriba a nuestro campo por una removida o en cementerio. Esto permite no solamente acceder a las cartas que ya usamos, sino que también da acceso a las cartas que utilizamos con Arquelino para que vuelvan al campo. En papel, el poder estar intercambiando las Attraction una y otra vez con las que tenemos en cementerio no solamente genera un juego de reciclaje de recursos soberbio, sino que también permitiría cortar el uso de ciertas cartas o solamente una copia. En la práctica, es una carta difícil de poder estar aprovechando, considerando que las mejores cartas de los Attraction se van al cementerio después de su uso. Ya las mencionaremos en un momento. El uso dependerá mucho sobre su estilo de juego. Versiones puras y casuales la usan a 2 o 3 copias por estos ciclos que puede dar. Versiones orientadas a un juego más rápido y competitivo no la usan o solamente una copia. Para las trampas solamente tenemos una que comparte el nombre Amazement, así como las magias y los monstruos, y esta es Amazement Family Faces. Es una trampa normal. Seleccionamos un monstruo que nuestro oponente controla equipado con una o varias de nuestras trampas Attraction. Le equipamos esta carta. Mientras esta carta está equipado un monstruo, tomamos control del monstruo equipado. Mientras controlamos el monstruo equipado, gana 500 de ataque. No puede activar sus efectos, además es tratado como un monstruo Amazement. Solamente podemos activar una de estas por turno. Es la Snatch Steal del arquetipo. El requerimiento es que el monstruo rival tenga previamente una Attraction equipada, pero eso es algo muy simple de lograr. Tomamos control de este, gana 500 de ataque, y si bien no podemos activar sus efectos, si tiene algún efecto continuo, lo conservaría. Es sorprendente la interrupción que acaba significando esta carta. Las remociones en el juego han evolucionado a múltiples puntos en los cuales quitar la carta al oponente acaba siendo muchas veces lo mejor. Es una carta muy importante, pero que no cualquier jugador se acomoda a esta. El requerimiento de la carta Amazement parece algo simple, pero puede ser complicado en ocasiones o chocar con los planes que necesitamos para el turno. Su uso varía demasiado entre 1 y 3 copias. Desafortunadamente no puedo ofrecer una lógica concreta del uso de la misma. Todas las demás trampas son las Attraction. Comparten los siguientes efectos y restricciones. Seleccionamos un monstruo Amazement que controlamos o un monstruo boca arriba que el oponente controla. Este es el requerimiento. Le equipamos esta carta. Solamente podemos activar el siguiente efecto basado en qué jugador controla el efecto equipado, y solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno para los que lo requieren. De esto, para poder simplificarlo o para poder dar mayor información,
acaba teniendo las mismas características que una magia de equipo. Si el monstruo al que intentamos equipar desaparece del campo o se pone boca abajo, la carta resuelve sin efecto. Si está equipada y el monstruo abandona el campo por alguna razón como tributo, costo, enviar, usarse para una invocación no asistida y similares, también caerá. Lo otro importante y que repetiré para poder darle más énfasis a los efectos de cómica y de bufo es que al momento de que queremos activar uno de sus efectos, no sabemos cuál es el efecto que resolverá hasta que estamos ya resolviendo y dependerá del dueño del monstruo al que esté equipado en ese momento. Como un ejemplo, si la carta Attraction está equipada al monstruo rival cuando intentamos activar el efecto y en respuesta usamos el efecto de cómica o bufo para equiparlo a uno de nuestros monstruos, entonces al momento de resolver el efecto obtendremos el de cuando la carta Attraction esté equipada a uno de nuestros monstruos. En las repeticiones hay múltiples ejemplos de esto, pero es esencial para poder entenderlos y sacar el máximo valor de todas las interacciones de las cartas. Habiendo hecho esta nota y aclaración, para los efectos en específico de cada uno, primero tenemos a Cyclo Coaster. Equipado un monstruo nuestro, seleccionamos una magia o trampa que el oponente controla, enviamos esta carta y la carta seleccionada al cementerio. Equipado un monstruo del oponente, añadimos un monstruo Amazement desde nuestro deck a nuestra mano, y si lo hacemos, envía esta carta al cementerio. Es el buscador de monstruos o la remoción de magia o trampa, ambos efectos le envían al cementerio. Vale la pena la nota de que para el primer efecto, esta envía, no destruye, por lo que puede jugar alrededor de múltiples efectos de inmunidad. Debido a lo fundamental y útiles de los efectos, siempre aparece, la vemos entre 2 y 3 copias. Horror House, equipado un monstruo nuestro, seleccionamos un monstruo de efecto que el oponente controla, negamos sus efectos hasta el final del turno. Equipado un monstruo del oponente, cambiamos el monstruo equipado a modo de defensa boca abajo. Ninguno de los dos efectos pide mandarla al cementerio, no obstante, el efecto tipo Book of Moon por mera mecánica hará que caiga al cementerio. El poder negar los efectos de un monstruo rival es gigantesco, específicamente porque la carta no cae al cementerio cuando usamos este efecto, por lo que de tenerlo en campo equipado a algo nuestro nos dará un control superior. También es otra de las cartas más elementales, se le ve entre 2 y 3 copias. Majestic Merry Go Round, equipado a un monstruo nuestro, el monstruo equipado gana 500 de ataque. Si va a ser destruido por batalla o por efecto de carta, podemos enviar esta carta al cementerio en su lugar. Equipado a un monstruo del oponente, el monstruo equipado pierde 500 de ataque por cada trampa Amazement equipada a uno o varios monstruos. Tampoco pide ser enviada al cementerio por ninguno de los efectos, salvo que esté dando la protección a destrucción por nuestra parte y por obviedad que el monstruo rival sea destruido. Es la pensada para la protección o interacción de batalla. A nuestro monstruo lo hace 500 puntos más fuerte y permite que sobreviva una destrucción. Para el oponente le quita 500 de ataque por cada Attraction, lo que podría sorprender al oponente haciéndolo perder una cantidad de puntos considerable. Lastimosamente esta no es muy útil. El efecto de destrucción sí puede salvarnos de muchos efectos y es algo de lo que hablaremos en ventajas y desventajas, pero las modificaciones de ataque no hacen mucho por el arquetipo. Dependiendo qué tan vulnerables sean a destrucción para su construcción, la vemos entre 1 y 2 copias. Listas optimizadas no la utilizan. Rapid Racing, equipado un monstruo nuestro, seleccionamos una carta en el cementerio del oponente, cambiamos la posición de batalla del monstruo equipado y si lo hacemos, revolvemos ese blanco de vuelta al deck. Equipado un monstruo del oponente, incrementamos el nivel del monstruo equipado por 1 hasta el final de este turno, y si lo hacemos, cambiamos su posición de batalla. Ninguno de los efectos pide enviarla al cementerio. El primero es su suerte de Diddy Crow con la condición de cambiar nuestro monstruo de posición. Esto se puede ver un tanto extraño y por momentos podría dejarnos vulnerables poniendo a nuestro monstruo en una posición que no favorece a sus estadísticas, pero con un poco de práctica podemos sacar provecho de esto. El otro efecto de poder meterse con el nivel del oponente y cambiar su posición de batalla, vale la pena mencionar que debe tener un nivel para poder cambiar su posición de batalla. Si es un monstruo de Xyz, esto quedará obsoleto y primero tenemos que modificar su nivel para luego poder cambiar su posición, y tiene usos interesantes específicamente orientados a estrategias de Xyz o de sincro. Para este formato que el cementerio no es una prioridad, deja mucho que desear, pero si entramos a uno en que los efectos de cementerio se hagan mucho más importantes, será una carta que querríamos ver lo antes posible. El uso de la carta varía mucho entre 1 y 2 copias. Vanquishing Viking es una carta que nos llega en Dawn of Majesty. Equipado un monstruo nuestro, una vez por turno, cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos negar el ataque, y si lo hacemos, cambiar el control del monstruo equipado hasta el final de la fase de batalla. Equipado un monstruo del oponente, cuando el monstruo equipado activa su efecto, podemos regresar el monstruo equipado a la mano. Sobre esta, lo primero es que cambiar el control de nuestro monstruo no implica que el monstruo no pueda atacar, por lo que idealmente deberemos usar este efecto con un monstruo en modo de defensa. Habrá puntos en que aun cuando nuestro monstruo cambie de control, pase al campo del oponente y pueda atacar, será mejor que perderlo, o incluso que vamos a recibir mucho menos daño, pero sí vale la pena hacer esta pequeña nota. Es muy bueno que el control cambie solamente en la fase de batalla, por lo que solamente le genera un muro, pero no un material para alguna jugada del rival. Para el efecto de equipo al oponente permite regresar el monstruo equipado a la mano, pero este es un efecto when, cuando, por lo que debe ser el efecto inmediato. Tengan mucho cuidado con esto, ya que considerando que es el único efecto when del arquetipo, podrían tener ventanas en las que perderán estos efectos. Fuera de esto no tiene restricciones como de ser hard once per turn. El efecto de compulsory puede ser bastante útil, y la protección de batalla, por llamarlo de una forma, es muy superior a lo que nos da Merry Go Round. Aún es muy pronto en las pruebas para recomendar un número. Contra monstruos y o estrategias que utilicen efectos trigger no es muy útil, pero contra los monstruos de Ignition es una carta excelente. Consideren al menos una copia para poder iniciar las pruebas. La última carta es Wonder Wheel. Equipado un monstruo nuestro, durante la main phase ponemos una carta desde nuestra mano en el fondo del deck
deck, luego robamos una carta. Equipado un monstruo del oponente, intercambiamos el ataque y la defensa del monstruo equipado hasta el final del turno. Esta es desafortunadamente la peor de las cartas Attraction. La ventaja de esta es que no es enviada al cementerio. El efecto para nosotros es el de poder poner una carta en nuestra mano en el fondo del deck y luego poder robar una carta. Lo que es lastimoso porque si fuera a robar y luego regresar podríamos tener mejores resultados. Suele pasar que regresamos una carta medianamente útil y robamos una completamente inútil. Y no se entiende por qué no se hizo este pequeño cambio, más considerando que todo es parte del efecto. El efecto del rival es que intercambiamos el ataque y la defensa, lo que es tan poco relevante salvo que se estén enfrentando a monstruos con estadísticas increíblemente disparejas. Es muy difícil capitalizar con esta carta fuera del efecto de robo, y aun con esto está condicionada por las limitantes y diseño del deck. Esta casi nunca aparece, pero si quisieran utilizarla, una copia podría ser una buena opción. Para el plan de juego es que queremos, a través del uso de las cartas Amazement, poder obtener la mayor cantidad de efectos de las cartas Attraction para poder controlar el ritmo de juego y poder ganar en el momento que tengamos la oportunidad. Cartas como Cómica o Delia permiten buscar las cartas Attraction que necesitaremos. Ayuda mucho que las traen al campo, por lo que pueden jugar alrededor de hand traps. Time Ticket nos busca prácticamente cualquier monstruo, sean estos mismos starters o incluso su monstruo jefe, siendo Arlequino. Para lo que queremos obtener de las trampas dependerá mucho sobre el momento del juego y la estrategia del rival. En general, Horror House y Cyclo Coaster son las que usualmente usaremos por su efecto tipo Mystical Space Typhoon o Book of Moon. No obstante, los efectos de Family Faces de robar monstruos del rival o Rapid para poder interrumpir el nivel o el cementerio del rival también son buenas opciones. Una vez que logramos que el oponente pase el turno o que pudimos resolver muchos de estos efectos, Arlequino puede ayudar a romper cualquier campo rival. En suma de esto, ya que no tiene restricciones y es un arquetipo basado en cartas de trampa, podemos utilizar cualquier carta que pueda apoyarnos en los objetivos de control sobre el rival y solamente ayudan a que este se sienta mucho más opresivo, consistente y superior en todo aspecto. Para las ventajas, tiene un excelente juego de control, tiene acceso a efectos que nunca pasarán de moda y que es difícil que dejen de ser útiles, como poner cartas boca abajo, remover de cementerio o destruir magias y trampas. Quizás de formato a formato varíe la utilidad, pero son efectos que resisten el paso del tiempo. No utilizan y no dependen de su extra deck. Podemos utilizarlo para poder acceder a efectos que mejoren la consistencia, cartas de poder o ganar versatilidad en todo aspecto. Una vez que tengamos un campo establecido será muy difícil perder. Es sorprendente lo opresivo que se llega a sentir jugar contra este. No tiene ninguna clase de restricción, permite utilizarlo en conjunto de otro arquetipo, motor, cartas tipo tech y más. No depende de su normal summon. Querríamos usarla en Cómica, pero al solamente ser 3 copias o 6 con su buscador, permite usar esta para jugadas de poder o el uso de motores. Muchos de sus efectos no se ven afectados por las hand traps normales, específicamente los efectos que colocan o traen activados pero no buscan. Tienen un buen equilibrio entre efectos de monstruos y cartas de trampa, por lo que si en algún punto del juego se restringe el uso de alguna, el otro saldrá en su auxilio. Arlequino es un monstruo tremendo en toda la extensión de la palabra. Invocarse a sí mismo, poder destrozar campos removiendo cartas temáticas y poder estar buscando recursos es una carta que pone mucha presión al rival. Es difícil poder jugar contra este. Son muchos los elementos que se deben de considerar: el movimiento y el equipo de las cartas, la interacción de Cómica o Bufo, que cada trampa tiene 2 efectos. Casi se podría decir que el oponente dejará pasar los efectos debido a la cantidad de información que implica entender el arquetipo. A pesar de contar con pocas cartas, los huecos que tiene el deck le dan para poder utilizar muchísimas cartas para su auxilio, por lo que la flexibilidad de construcción que tiene es tremenda. No dependen del cementerio, por momentos para el efecto de Arlequino, Bufo o su campo, pero podrían prescindir de este y el oponente se vería mucho más afectado que nosotros. La capacidad de utilizar cualquier carta de trampa para el futuro le pone en una muy buena posición, y a diferencia de otros arquetipos como Traptrix o Altergeist que necesitamos activar nosotros las trampas o que sean trampas normales, esto les da mucha más flexibilidad. Todas sus trampas tienen 2 efectos, por lo que nos da un abanico de opciones muy bueno para poder jugar. Todas sus cartas se buscan o se traen al campo de una forma u otra. La única que no tiene esta característica es su misma carta tipo rota, pero esto es algo bastante obvio. No es un deck lineal. De forma evidente hay efectos que queremos usar en todos los juegos como Cómica, Arlequino, Horror House o Cycle Coaster, pero cada juego es muy diferente y requiere atención y práctica para poder aprovechar el deck, pero al hacerlo es muy gratificante cuando lo logramos. Para las desventajas, son increíblemente débiles a remoción masiva. Esto puede ser destrucción, remoción, enviar, regresar, tanto de monstruos como de magias y trampas. Si el oponente tiene un efecto que quita 2 o más cartas del campo, muy seguramente vamos a perder ese juego. Tiene todas las desventajas de decks basados en trampas, específicamente que son muy lentos. Los efectos de sus monstruos dependen de la normal summon, lo que limita mucho su uso y su potencial. Esto incluso no tiene sentido cuando vemos su carta Quick Play, que los puede intercambiar con monstruos en mano. No tiene reciclaje fuera de su campo o bufo, cosa que le pesa mucho al deck, sea en juegos largos o cuando el oponente genera destrucción. Obligan a usar múltiples de algunas cartas o arriesgarnos a solamente obtener el uso de alguna de estas. Siguiendo con el punto anterior, cualquier carta que cae al cementerio está virtualmente fuera del duelo, específicamente monstruos. Son pésimos al top deck. El deck no puede regenerar su campo con solamente una carta. Necesita la combinación de múltiples para esto. Siguiendo con el punto anterior, para que tenga un buen funcionamiento requerimos de múltiples piezas en campo. Una
una o dos cartas Attraction con nombres diferentes, Arlequino, Cósmica o Bufo. Son piezas demasiado específicas como para pensar que cada juego las vamos a estar viendo. Casi todos sus efectos hacen target, inmunidades a esto lo castigan demasiado, se sienten demasiado lentos. Esto no solamente por la característica de que son cartas de trampa, sino que como las cartas se deben de equipar para poder obtener el efecto deseado, específicamente cartas tipo trigger o cartas de solamente un uso, es muy difícil poder jugar contra o a pesar de estas. Esto es una de las características de diseño del deck, pero es muy desesperanzador saber que tenemos el efecto y la salida correcta, pero que por la dinámica de equipos nos detiene de poder aprovecharlo o detenerlo. El hecho de que dependamos de monstruos en cierto lado del campo para la activación de algún efecto entorpece su juego. No solo esto, sino que condiciona el uso de las mismas debido a que no sabemos qué vamos a tener. Ir segundo le pesa muchísimo. En papel tiene cartas que podrían servir como su campo para poder generar la activación de una carta Attraction en ese momento, pero idealmente requerimos el campo, una Attraction útil e idealmente Arlequino, lo que son tres cartas diferentes, haciéndolo casi imposible. Si a esto sumamos que iremos contra campos establecidos, se acaba convirtiendo en un problema. Al tener un funcionamiento tan errático, no se entiende cómo tienen restricciones de solamente una vez por turno para muchas de sus cartas. No tiene efectos rápidos en sus monstruos, o detenerlos son muy simples o requieren interacciones con otras cartas para que sean efectos potentes. Sus estadísticas son un problema. Arlequino se pone con cierta facilidad en campo, pero monstruos con 2800 de ataque y superior van a presentar muchos problemas. No es algo imposible que el rival se quite el equipo de estas cartas. Invocación por tributo, por link, sincro, exi, cartas que se tributan, envían, regresan por costo. Todo esto provoca que las ventanas de uso de los efectos sean muy pequeñas o en muchas ocasiones que ni siquiera se puedan resolver o equipar en primer lugar. Es un deck difícil de poder dominar y aun cuando se domina, el poder que se entrega se siente muy pobre. Es muy dependiente a sus cartas de poder y o de consistencia. Si no tenemos Cómica o Time Ticket, dependeremos de la suerte que los efectos a los cuales tengamos acceso en esa misma mano y que con esto podamos resolver el duelo. El deck es demasiado dependiente al oponente, a que le afecte nuestro efecto, a que invoque, a que tenga monstruos, limita demasiado las opciones. Incluso para que el deck funcione de mejor forma, querríamos que el oponente tenga un campo activo, un campo con muchas cartas, para poder obtener acceso a todos nuestros efectos, lo cual se contradice al objetivo de un arquetipo de control. Por último, al deck le cuesta demasiado poner daño en campo. No es difícil que el oponente pueda no comprometer campo o que incluso pueda generar un regreso al duelo gracias a esta característica. Vamos a hablar ahora sobre motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta misma estrategia. Primero tenemos las cartas Trap Tricks, y esto es bastante obvio. Cuando estamos utilizando los monstruos Trap Tricks vamos a estar yendo por cera, que en la activación de cualquier carta de trampa va a empezar a generar una ventaja tremenda. La idea es que podamos estar obteniendo el control opresivo que nos dan las cartas de las mismas Trap Tricks y poder estar obteniendo la versatilidad de las trampas Attraction. Tenemos un video en solitario orientado a este mismo arquetipo para que puedan ver cómo se pueden complementar mucho mejor. El uso de las cartas iframe, porque muchas veces vamos a abrir los turnos con cartas para poder generarnos búsquedas o ventaja, cartas como Pot o el mismo Time Ticket, y ya que no tenemos monstruos en campo o simplemente porque va a haber juegos en los que no vamos a tener muchos monstruos, esta hand trap puede estar castigando mucho. El motor del Spellbook, porque este deck no utiliza muchas veces la normal summon y este nos genera un +1. Con esto podemos estar buscando Arlequino, podemos excavar mucho más profundo en el deck y en general simplemente le ayuda con los propósitos. Para monstruos en general tenemos a Dino Wrestler Pancratops para cuando estamos yendo segundo, es una carta esencial, siempre debería de estar a la mano para cualquier jugador. Lilith para poderla estar tributando y traernos una carta de trampa normal. Todas las cartas Attraction comparten esta característica e incluso para poder estar acelerando el deck tenemos al Absolute King Backjack, que cuando lo estamos intercambiando por Linkuriboh nos permite estar excavando cartas en el tope del deck. Esto nos podría ayudar a generar más velocidad. Para cartas de magia tenemos el uso de las cartas Pot, específicamente Extravagance, Prosperity y Duality. Por la parte Extravagance es un +1, Prosperity nos permite excavar 3 o 6 cartas, lo que nos da mucha consistencia, y Duality hay muchos juegos en los cuales no utilizamos Special Summon y solamente tenemos la normal. Todo esto va a podernos ayudar para tener más recursos o poder ver cartas mucho más específicas. El uso de Caught by the Grave, porque a pesar de que este deck no es vulnerable a Ash Blossom, todavía tenemos que jugar alrededor de muchas de estas. Foolish Burial Goods para poder complementar el uso de Bufo, con esto vamos a estar enviando la carta Amazement que necesitamos. Vamos a utilizar la normal summon en este monstruo y con esto la vamos a poder equipar al monstruo rival de mucha mejor forma. Terraforming, si es que están dependiendo muchísimo de su campo, ya que este deck no utiliza su extra deck Super Polimerización para poder estar poniendo blancos populares como Dragon of the Swamp o el Starving Venom Fusion Dragon, pero puede entrar aquí prácticamente cualquier blanco. Para las cartas de trampa hay dos específicas que vale la pena ponerles atención. Estas son Infinite Impermanence e Evenly Match. El uso específico de estas dos cartas es porque Infinite Impermanence y Arlequino en primer turno, aun cuando sea el turno del oponente, permite estar negando un efecto y poner esta carta en el campo, lo que ya le va a empezar a generar presión al oponente. Por la parte de Evenly Match le pesa muchísimo ir segundo, pero podemos estar utilizando esta de main deck, construir el deck para ir todo el tiempo segundo, activar Evenly Match, mermar el campo, los recursos del oponente y después con esto vamos a poder estar bajando a Arlequino. Estas dos cartas tienen un increíble funcionamiento e incluso les recomendaría intentar una construcción enfocando
limitándose al uso de estas dos cartas. De forma mucho más específica tenemos cartas de trampa varias. El uso de Trap Trick, porque este deck se basa en cartas de trampa y con esto podríamos estarlas buscando de forma directa. Hay que recordar que solamente podemos estar activando una carta de trampa después de la activación de esta, pero sigue siendo una carta fenomenal. Summon Limit debido a que los turnos no vamos a estar invocando más de una o dos veces, por lo que es un increíble Floodgate para poder castigar al rival. Waking the Dragon puede ser una opción de side deck, ya que muchas estrategias tienen remoción masiva de magias y trampas. Con esto podríamos estar yendo por algún blanco específico del extra deck y podríamos tener más opciones. Dogmática Punishment para poder estar destruyendo monstruos en el campo y específicamente porque lo que enviamos en cementerio podría darnos muchas opciones. Tenemos algo clásico como la Elder Entity para poder generar una destrucción de forma adicional, o incluso pueden sacar un poco más de versatilidad con Paleozoic Cambroraster, que también hizo su debut en este mismo set, para que podamos tener protección a nuestras cartas boca abajo. There Can Be Only One, ya que solamente comparten tipos Delia y Cómica, así que esta carta no nos afecta y hay muchas estrategias que los castigan muchísimo. Ice Dragon's Prison, ya que es una remoción increíble. Compulsoria acaba siendo simplemente una muy buena carta de trampa que prácticamente se puede utilizar en cualquier punto. En conjunto de este Solemn Strike para poder asegurar que vamos a poder cerrar las cadenas y que vamos a poder cancelar o asegurar que algún efecto va a pasar. Ya que necesitamos protegernos de destrucción masiva, cartas como Starlight Road o The Huge Revolution is Over nos permiten estar protegiendo nuestros campos establecidos. Y por último, prácticamente pueden utilizar cualquier carta de trampa. Mientras más cartas estén en el juego, mientras vayan cambiando los formatos, pueden estar cambiando los complementos que vayan a necesitar para la estrategia. Para el extra deck tenemos a Cyframe Lord Omega en conjunto de las cartas Cyframe, Linkuriboh para el uso del Absolute King Backjack, algunos blancos que ya mencionamos para Dogmática Punishment, pero hay muchísimos más. Si quieren más información de esto, tendrían que estar revisando las listas de las estrategias de Dogmática, los mismos blancos de superpolimerización. Fuera de esto, ya que tenemos monstruos de nivel 4, tendríamos que estar utilizando monstruos de rango 4, tienen que ser lo más genéricos y lo más potentes posibles, como Baguska, Tornado Dragon o Abyss Dweller para poder tener la mayor ventaja, o incluso monstruos de rango 7, aunque esto implicaría sacrificar a Arlequino y es algo que no recomendaría en primer lugar. Ya que estamos utilizando monstruos de Xyz, podríamos estar accediendo al uso de Zeus. Y por último tenemos el uso de monstruos de Link. Estos lamentablemente no los estaría recomendando en primer lugar porque queremos que nuestros monstruos estén en campo para poder estar obteniendo el máximo valor de estos, pero como opciones genéricas, efectos, versatilidad son buenos de tener en el extra deck. Para sus rarezas tenemos de rareza secreta Administrator, Arlequino y Time Ticket. De rareza ultra tenemos Attendant Cómica, Time Ticket, que de hecho esta se puede conseguir por Sneak Peek, Cyclo Coaster y Horror House. De rareza super tenemos Precious Park y Family Faces, y de rareza común tenemos Ambassador Bufo, Special Show, Wonder Wheel, Majestic Merry Go Round y Rapid Racing. Nos hace falta que nos lleguen dos cartas que son Assistant Delia y Vanquish Viking. Estos llegarán con el siguiente set principal, que es Dawn o Majesty. No obstante, al no ser cartas fundamentales, muy seguramente van a llegar en rareza baja. Asimismo, al momento de hacer este video, las cartas tienen unos cuantos días de haber sido lanzadas y tendrán un precio muy alto, pero conforme pasen los días y su uso y su juego competitivo sea nulo, acabarán perdiendo mucho de su valor. En caso de que gusten esperar para estas, les recomiendo intentar conseguirlas cuando aparezca otro set que se robe la atención, como la aparición de King's Court o algún otro producto similar del futuro. Para notas y comentarios finales, lo que nos entregan los Amazement y las Attraction es un concepto bastante nuevo y diferente a cualquier cosa que hayamos visto en el pasado. Hemos tenido muchísimos arquetipos que se basan en el uso de cartas de trampa, pero esto lo están llevando al siguiente nivel, utilizándolas como cartas de equipo. Y no solo esto, vamos a tener diferentes efectos basados a qué monstruo va a estar equipada esta carta. El uso de las cartas de equipo ha venido evolucionando desde hace algún tiempo. Podemos considerar que esto empezó con los Evil Eye, que estaban dependiendo específicamente de una carta de equipo, pasando por los Infernoble Knight, que tomaban una de las mejores estrategias basadas en equipos y le dieron nueva vida, le dieron incluso mucha potencia por algún momento, incluso llegando a los casi recientes Magistus, que estaban utilizando las cartas del extra deck como cartas de equipo para que las mismas cartas de magia no funcionaran como ladrillos y no acabaran trabadas. Lo que nos entregan los Amazement y los Attraction es un funcionamiento completamente novedoso. Es algo interesante de estar mencionando, considerando que desde Rise of the Duelist se nos han estado entregando temáticas muy interesantes. Por algunos momentos, algunas son tan ambiciosas que acaban teniendo muchísimos problemas, pero no se puede negar que se entregan estrategias completamente novedosas y muy frescas, cosa que con el juego teniendo ya 20 años se siente como algo muy difícil de poder lograr. Lastimosamente, como muchos de los arquetipos lanzados recientemente, el hecho de que tengan una dinámica tan específica y tan peculiar no implica que se acabe ejecutando de buena forma. Amazement y Attraction tienen muy buenos conceptos a su favor, tienen un monstruo jefe increíble que podría ser una pieza de tech para algún formato del futuro, sus cartas de trampa tienen una muy buena versatilidad, pero también tienen muchos problemas de diseño, como los monstruos que necesitan la normal summon para poder estar utilizando su efecto, o las cartas de trampa que ya por ser este tipo de cartas son lentas y luego se tienen que estar equipando a algún monstruo para que podamos estar ganando el efecto deseado. Algunos otros problemas, como que no tienen efectos de reciclaje, no hay forma de revivir los monstruos de manera natural, son algunas de las cosas que le pesan mucho a este arquetipo y que esperemos que en Burst of Destiny
Mini, el siguiente set principal que sigue Dawn of Majesty nos puede entregar muchas más cartas para que este arquetipo se haga mucho mejor. Si les gustan los decks que se basan en el uso de cartas de trampa, cartas de equipo, si les gustan las estrategias basadas en control, si han utilizado previamente las estrategias de Altergeist o de Traptrix, o simplemente buscar hacerse de un arquetipo que tenga una flexibilidad de construcción gigantesca, son algunos de los factores que puedo estar mencionando que podrían hacer que volteen a ver este arquetipo y quizás pudieran estar encontrando una nueva estrategia para ustedes. Un gran aspecto que tienen a su favor y que no mencioné previamente es que para poder estar utilizando esta estrategia a su máximo poder, tienen que prácticamente poder estar dominando todo lo que implica esta estrategia. Esto es algo muy obvio de decir, no obstante, el uso de cartas de trampa, el uso de equipos, cómo utilizar las cadenas 1, 2, 3, en qué momento van a estar resolviendo, cómo pueden estar utilizando los efectos rápido a su favor, son muchos los elementos que necesita este arquetipo que estén dominando, y no sería raro que muchos de estos elementos no los acaben dominando por completo, como lo es específicamente todo lo que tiene que ver con el cálculo de daño, con el damage step. Este arquetipo tiene algunos efectos para ese fin, y si quieren poder sacar el máximo provecho de este arquetipo, tienen que saber exactamente cómo funcionan estas fases y prácticamente todas las mecánicas del juego. Este es un excelente arquetipo para poder estar explorando esa parte, y si pueden explotar al máximo poder este arquetipo, cuando estén tomando otros arquetipos que tienen muchos mejores elementos, simplemente los van a sentir como arquetipos fenomenales. Amazement y Attraction son cartas que tienen pecados muy graves, no se ve que puedan ser viables de forma competitiva. No obstante, no descartaría que una o varias de estas cartas puedan ser utilizadas como suertes de deck. Arlequino es una carta de monstruo tremenda, puede estar equipando las cartas directamente desde el deck, por lo que nos podría estar dando efectos de tipo Book of Moon o de Mystical Space Typhoon. Estos efectos no son menores y pueden ser bastante útiles. En conjunto de estas mismas podríamos estar utilizando su magia rápida, Time Ticket, que esta podría estar buscando al mismo monstruo jefe o alguna de las cartas ya mencionadas. Quitando la parte de juego competitivo, Amazement y Attraction es una temática muy interesante y muy entretenida. Tiene una increíble flexibilidad de construcción, y si a ustedes les gustan los grupos de cartas que les puedan estar dando horas y horas de juego y de prueba, este es el arquetipo para ustedes. Lastimosamente existe la barrera de precio específicamente al momento de estar haciendo este video, pero conforme empiecen a pasar los días, las semanas e incluso eventualmente con una reimpresión, estas cartas van a ser muy accesibles y se podrían llegar a sorprender de lo potentes que se pueden llegar a sentir. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Amazement o de Attraction. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría ver de soporte para el futuro? Si utilizan este arquetipo o tienen planeado hacerlo, ¿cómo va a lucir su construcción? Y si hizo falta información importante para el video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.